Bueno, entonces vamos a empezar la clase hoy día, entonces vamos a hacer un pequeño repaso y me hacen preguntas, por supuesto, si no entiendo. Entonces, la vez pasada hicimos varias cosas interesantes, que es lo que estábamos viendo. Toda nuestra teoría por ahora se basa en una imagen muy simple y hoy día vamos a permitir usar un color. Vamos a ver si nos cargan tanto. Entonces, la idea esencial es que tenemos una corriente sobre algo y vimos que esto genera algo interesante, que es este campo magnético que rodea esta cosa que está así. Y entonces, bueno, hay que usar la mano derecha hacia allá, y la mano derecha le dice entonces que el campo magnético es así. Y lo que aprendimos que en general la forma integral del campo magnético era la integral sobre el volumen en el cual están las cargas, incluso puede ser todo el espacio, simplemente que J se fue de cero, eso no cambia nada. Teníamos la constante de permeabilidad magnética del vacío, y eso nos daba acá algo así, la fuerza J, R' plus R menos R', y esto está dividido por R menos R' a la 3. ¿Okay? Esa es la forma integral. Esa forma es equivalente cuando escriben el campo eléctrico, vale si quieren la carga partido, o si quieren la integral de la densidad de carga partido por 4 pi en 0, en la dirección R menos R' dividido por esto. Ahora, el problema de esta expresión integral es que, bueno, esta vale siempre, esto lo podemos usar toda la vida, es muy útil, pero es una expresión difícil, es árida, porque para resolver estos problemas necesito integrar. ¿Okay? No es fácil, no es simple. Entonces lo que hicimos en la clase pasada fue mostrar que está esta versión, y cuando integro la superficie, si el cable es delgado, aquí recuerden valde R y aparece la corriente. Lo que hicimos en la clase pasada fue mostrar que uno puede encontrar a partir de esta expresión expresiones diferenciales, ecuaciones a derivadas parciales, que nos dicen cuáles son las leyes del magnetismo. Y lo que espero que hayan aprendido, espero que ya lo hayan aprendido mejor en su curso de cálculo avanzado, es que uno debe conocer cuando tiene un campo, no viene con un campo, porque algo está definido en todo el punto del espacio. Cuando tenemos un campo, lo que requerimos conocer es dos cosas: su rotor y su divergencia. Si alguien me da esos dos datos, lo conozco completamente. ¿Okay? Conocer eso es equivalente a conocer esta expresión integral. ¿Okay? O sea, es unimos con ese. Entonces, lo primero aprendimos que la divergencia era cero. Y eso tenía la consecuencia fuerte de que entonces no hay fuentes puntuales de campo magnético. No hay fuentes puntuales, no hay fuentes de campo magnético puntual. De campo magnético puntual, no necesariamente puntual, también a partir de algo puntual puede controlar objetos extendidos, pero no hay fuentes puntuales, es decir, no hay lo que llamamos monopolio. A pesar que tenemos todavía muchos científicos buscando este tipo de cosas, no tenemos monopolio. ¿Okay? Es decir, que no hay algo así como el equivalente a un electrón para el magneto. Lo segundo que tenemos es que a partir de esto, o sea, no puede decir que esto está malo, y todavía mucha gente piensa que quizás está malo, pero no vemos ninguna observación que muestre que está malo. Entonces, lo segundo que uno descubre es que si tomamos el rotor, eso fue lo que descubrimos en la clase pasada, o la parte final, fue que entonces era proporcional a la corriente. ¿Esto qué me dice? Que me dice que si hay corriente, hay campo magnético. Finalmente me dice que el movimiento de carga es la fuente de campo magnético. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Y eso, bueno, lo vemos acá. Si no hay corriente, no hay campo magnético. Es una forma implícita, es una forma implícita de decir que la fuente de campo magnético es. Ahora, esta ley tiene un nombre bonito, se llama ley de circulación. La llamamos ley de circulación, o también ley de Ampère, ley de circulación de Ampère. La razón por la cual la llamamos ley de circulación de Ampère es porque la idea es muy simple en la imagen siguiente, y así se interpreta, es que si uno toma la forma integral, ¿cómo toma una forma integral? Por ejemplo, si tomo esta expresión y la integramos en una superficie cualquiera, ¿ok? Si yo la integro en una superficie cualquiera, entonces uno va a encontrar que el rotor de esto sobre esta superficie, ¿ok? El rotor de esta superficie es igual, por el teorema de Stokes, a la simplemente circulación. Y viene porque le llamamos circulación
Y de ahí viene el nombre original. La forma original que fue escrita fue así, y eso lo asociamos a Stokes. Usamos el teorema de Stokes para hacer eso. Pero por el otro lado nos queda algo interesante que nos dice que esto de acá es simplemente el flujo. ¿Ok? Eso es el flujo. Y entonces nos queda esta ley de acá. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Esto hace la parte interesante para interpretar las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? De la siguiente forma. Entonces, esto, la interpretación que va a tener es que nos va a decir que, bueno, lo podemos decir en palabras, pero dice que esto que está acá es el flujo de la corriente, pero el flujo de la corriente es simplemente, perdón, el flujo, la densidad de corriente es lo que llamamos corriente. Entonces esto me dice esencialmente cuando yo tengo algo que fluye, una corriente que fluye, entonces la corriente se relaciona con el campo magnético a través de su circulación. ¿Okay? Eso es lo que nos dice esto. ¿Okay? O sea, esto es exactamente lo mismo que aprendimos con Gauss. Con Gauss aprendimos que simplemente en vez de hablar que el campo eléctrico tiene una forma con la ley de Coulomb, lo entendemos simplemente como si yo coloco una carga o hay carga y calculo el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada, entonces lo que me dice la ley de Gauss es que el flujo sobre esa superficie cerrada es proporcional a las cargas en interior. ¿Okay? Esto acá me diría que la circulación sobre un área es proporcional a la corriente que cruza esa área. Eso es lo que me dice. Es exactamente la misma idea. O sea, fíjense lo que me dice geométricamente. Me dice que entonces, fíjense, yo tomo una superficie, ahora pensemos en otra. Tomo una superficie cualquiera y la superficie puede tener curvatura, una superficie de cualquiera, y lo que me pregunto es que si yo calculo la circulación, es decir, que tomo la frontera de esta superficie y calculo la circulación sobre esta superficie. ¿Okay? Lo que vamos a descubrir es que esto va a ser proporcional a la corriente que cruza esta superficie. A la corriente que cruza esta superficie. Es eso lo que nos dice esta ley antes. Va a ser proporcional a la corriente que cruza esta superficie. ¿Okay? ¿Se entiende? Ahora uno dice, esta es más rara, porque quizás uno no tenga un análogo, pero en los fluidos tenemos un análogo, pero lástima que no conocen teoría de fluidos. Si conocían teoría de fluidos entenderían bien esto. Que los fluidos es una cosa muy bonita que se llaman vórtices, no sé si los conocen, los llamamos torbellino. Simplemente cuando uno mira un fluido, por ejemplo, si toman el agua de la llave y la suficientemente fuerte, o en un río se van a fijar que al momento hay cosas medias complicadas que aparecen. ¿Sí? Y una de las personas que primero se cuenta fue Leonardo da Vinci, que hizo una figura muy bonita de cómo era este fluido que llamamos turbulento. ¿Okay? Uno puede mostrar que uno puede calcular las propiedades de la turbulencia, uno puede mostrar que el fluido que pasa a través de un canal, uno puede calcular algo así como la circulación de la velocidad, y uno puede mostrar que es proporcional a una cantidad física que llamamos la vorticidad. ¿Okay? Exactamente el mismo análogo que está acá. ¿Okay? Pero bueno, como no lo conocen, no es tan obvio, pero trato de convencerlos que esto viene también motivado de la teoría de fluidos. ¿Okay? Tiene un análogo de fluidos, pero hay que conocer mucho fluidos. Los fluidos son ecuaciones también de campo complicadas y que, bueno, son difíciles en general también. Bueno, así que, pero esta es la idea. Entonces la idea sí que la voy a anotar porque me parece importante. Lo que nos diría es que si quieren interpretación, y por eso llamamos ¿cómo se llama? De circulación, interpretación, es tan simple como eso. O sea, la interpretación es simplemente la circulación del campo magnético ¿Y por qué decimos circulación y no integral de camino? Porque es un camino cerrado, tiene que ser siempre un camino cerrado, no olvides, es un camino cerrado. La circulación del campo magnético es igual a la corriente que cruza, o es proporcional, porque hay una constante en un cero, así que nos volvemos mejor proporcional. A la corriente que cruza el área, cerrada. ¿Ok?
¿Es claro para todos? ¿Alguien tiene duda de eso? No sé si en casa también se entiende. Una vez que entendemos esto, vamos a dar todo ejemplo, pero esta es la idea. ¿Se entiende claro? ¿Estamos bien acá? ¿En casa? ¿Estamos claros? Si es que alguien me puede responder. Sí. Muy bien. Entonces, eso va a ser vital para entender. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son ejemplos. Vamos a aplicar esto en muchos ejemplos y vamos a aprender que esta ley de circulación va a ser que, a diferencia del problema que te daban de hacer ayer, que era integrar, que es más desagradable, vamos a hacer problemas bonitos a través usando simetrías como la ley de Gauss. Entonces, el primer ejemplo es simple. Después hacemos cada vez más ejemplos más sofisticados. El primer ejemplo que vamos a hacer es simplemente tomar un hilo sobre el cual hay una corriente I. Y la pregunta que nos queremos hacer es cómo es el campo magnético. Ya sé que lo resolvimos usando la expresión integral, pero ahora vemos que en poquitas líneas, usando la ley de circulación, de Ampère, podemos calcular eso muy fácil. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Entonces, imagínense, tengo un hilo vertical, hay una corriente I, y la pregunta que me hago es ¿cuál es el campo magnético? Para resolver esto, entonces, hay que proceder de la siguiente forma. Simplemente uno dice, bueno, tengo que usar la ley de Ampère, que es análogo, simplemente prefiero escribirlo siempre en forma diferencial. Después lo transformo en su forma integral, y esto entonces me dice que tengo que tomar una área, tomar la circulación sobre esa área y calcular la corriente que hay en esa área. ¿Ok? Entonces, como siempre, como el problema de, ¿cómo se llama? De Gauss, todo pasa entonces por escoger la buena superficie. Ahora pregunta, si tenemos una línea recta, ¿cuál debería ser el área arbitraria que deberíamos tomar? Dado que es una línea vertical, suponemos infinita. ¿Cuál debería ser el área más simétrica que tiene asociada una línea recta? ¿Qué área se imagina? Una circunferencia. La razón por qué no sería bueno un cuadrado o un cuadrado inclinado es porque los vértices privilegian puntos, direcciones particulares. Esta sala, por ejemplo, claramente privilegia esa dirección y una puerta, por un ejemplo. ¿Ok? Es privilegiado, no es genérico. Entonces lo natural es buscar algo que tenga la simetría del problema. Así que siempre hay que buscar la simetría del problema. Y la simetría del problema, por supuesto, va a ser tomar una superficie que tenga la simetría. Ahora uno dice, ¿por qué no un ovoide? O algo elíptico. Porque también, en su privilegio una dirección tiene que ser algo que yo me tapo los ojos, me giran las cosas y veo lo mismo. Solo la circunferencia tiene esa propiedad cuando hay una sola línea recta. ¿Ok? Así que me doy una circunferencia radio R arbitraria. ¿Ok? Vamos a circunferencia. Y ahora veamos qué nos da esa circunferencia. Entonces, ahí inmediatamente, si nosotros sabemos la respuesta, pues ya la calculamos, pero tratemos de pensar como si no sabemos para reflexionar. Entonces, ok, tomo esto, me doy una circunferencia. Y entonces, para resolver esta ley, igual que la ley de Gauss, tengo que hacer supuestos. Entonces, tengo que hacer algunos supuestos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tengo que calcular esta integral de circulación de B por dl igual a mu0 por la corriente, que es J por ds. La corriente, en este caso, que cruza esta superficie es muy fácil, es solo I que va a salir. Así que en este caso acá es muy fácil, es I. ¿Ok? Es la única corriente de cruce. Pero B, para resolver esta integral, tengo que hacer algunos supuestos, hacer sobre una circunferencia. Y pregunta, ¿qué posibilidades tendría? Todavía sin saber la respuesta, sé que lo saben, pero ¿qué posibilidades tienen si solo tengo una línea donde hay corriente? ¿Cómo debería ser el campo magnético sobre esta circunferencia? ¿En qué dirección debería apuntar? Radial es una posibilidad, ¿ok? Radial es una posibilidad. ¿Y qué otra posibilidad más tenemos? Periplanar. ¿Perdón? En la dirección del plano de la circunferencia. Tangencial, eso es lo que es decir. Ah. Así. ¿Ok? Ahora, no puede ser radial, porque si fuera radial, ahora hago una respuesta, porque si fuera radial y lo miras desde arriba, sería así. Está la corriente hacia acá, y por lo tanto sería así. ¿Estás de acuerdo? Pero si fuera así, entonces violaría la ley que me dice que la divergencia tiene que ser cero. Porque sería igual que una carga puntual. Puede ser radial. No
no puede ser radial porque la divergencia es cero. Así que la única posibilidad que me queda es que tiene que ser tangencial. De todas maneras ya lo habíamos calculado, sabemos que es tangencial. Pero trato que reflexionen porque en otros problemas va a ser no tan obvio. ¿Ok? Pero de todas maneras pueden usar también lo que venimos, la regla de la mano derecha. Si va así, va así. ¿Ok? Pero piensen siempre qué propiedades debería ser. Si fuera radial, concluiría que esto es como un monopolio. Y no puede ser. ¿Ok? No puede ser. Por lo tanto, hacemos lo que llamamos un answer, una adivinanza, y después vemos si eso es consistente con nuestra propuesta. Una adivinanza inteligente. Entonces vamos a decir, B, lo único que sabemos es que B va a ser función de la coordenada radial. Bueno, típicamente en el plano BTR la llamamos ρ porque usamos coordenadas cilíndricas. Así que ρ, y vamos además a decir que B de ρ va en la dirección tangencial, y también ese ángulo, si quieren, le ponemos un nombre más bonito. ¿Qué tal si le llamamos phi? Y entonces nos queda phi vector. Eso va a ser nuestro answer. ¿Ok? Después vemos si eso es consistente o contradictorio. Cuando uno ocupa este tipo de ley, uno se puede equivocar. No es malo que uno se equivoque. Pero tenemos que ir reflexionando si está bien o mal el resultado. ¿Ok? Entonces después el paso siguiente es que supongo esto, y como es una circulación sobre un círculo, por supuesto eso lo integro en qué coordenadas, lo hago obviamente en coordenadas cilíndricas. Esto entonces me queda que esto es B de R en la dirección phi unitario, y el dr es simplemente el elemento que tiene que ver cómo integro esta circunferencia, sobre el dr. Pero el dr entonces de una circunferencia simplemente vale R por d phi en la dirección, en este caso, phi unitario. Y eso va de 0 a 2pi. Lo voy a integrar en la circunferencia. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Eso que está ahí es el BR, el BL, una vez que lo escribo, coordenadas que lo estoy representando son coordenadas simplemente polares. O cilíndricas, si lo quieren pensar. Un 0, y acá colocamos I. Y esto es fácil, porque fíjense, el R no depende de esto que está acá, el phi punto phi es 1, porque es un vector unitario, me queda dr y tengo que integrar solamente esto entre 0 y 2pi, como nada depende de phi, es trivial, es una integral que simplemente vale 2pi r por ddr, y eso es igual a un 0 por i, y luego encontramos que el campo magnético vale simplemente un 0 por i partido por 2pi partido por la dirección, en este caso r, o ρ como lo llamé la vez pasada, perdón, podría cambiar de signo, y nos queda eso. Eso fue el resultado que encontramos integral. ¿Ok? Se fijan, en vez de hacer todas esas integrales y se fijan en pocos pasos, si hice un razonamiento correcto, encuentro cómo es el campo magnético. ¿Ok? Hay cosas de la misma lógica. Voy a hacer más ejemplos para ilustrar las cosas, pero lo primero es que quiero mostrar ese tipo de ideas. ¿Ok? No sé si todos conocen lo que son las bobinas o no. ¿Sí? ¿Todos han visto bobinas en su vida? O simplemente, si no busco, voy a compartir una imagen. Alcanzan a ver la pantalla ya, ¿no? Voy a colocar, todavía no las he colocado, se voy a colocar en el tiro, pero ¿saben lo que son las bobinas o algo así? Porque voy a hacer cierto ejemplo cómo hacer son las bobinas, pero voy a yo ceder que use también la pantalla y va a aparecer solo un segundo. Entonces voy a decirle al computador que sí, muestra, digamos, debe aparecer, ahí estoy, y esta vez entonces ya van a aparecer bobinas, ya van a aparecer. Las vamos a ver todos ahora. Ok. Entonces, ¿están todos viendo entonces lo que es una bobina? Es simplemente una bobina, es un cable enrollado. Parece absurdo. Pero esos cables enrollados que ven ahí son nuestros campos magnéticos, son nuestros imanes imanes artificiales, son nuestros imanes más comunes, van a ser un elemento fundamental en los circuitos eléctricos. Los elementos más básicos que vamos a usar son resistencias, capacitancias e inductancias, que son lo que llamamos bobinas. ¿Ok? Sus transformadores seguramente son las bobinas que más conocen. Algunas se les ha echado por un transformador, según lo han desarmado, lo han descubierto que son simplemente cables enrollados. ¿Ok? Es eso lo que hacemos con las bobinas, y las bobinas en realidad van a hacer cosas que nos van a permitir crear imanes con los cuales vamos a poder intercambiar campos eléctricos, imanes, etc. ¿Ok? Entonces, falta explicarle un poco qué propiedades tiene una bobina. ¿Ok? No sé si hay duda en casa o estamos bien, todos conocen las bobinas, ¿estamos de acuerdo? Simplemente son muchos ejemplos de bobinas, pero seguramente en sus casas hay muchas de estas, digamos, que son muy grandes, pero todos los circuitos eléctricos, si los miran con cuidado al interior, tienen pequeñas bobinas
que nos permiten hacer muchas cosas interesantes, una que llamamos inductancias. ¿Estamos bien entonces en casa también? Ok, entonces, si estamos bien, vamos entonces a volver acá y vamos a ir entonces ahora colocando una bobina. Entonces, ok, entonces hacemos una bobina como un segundo ejemplo. Entonces, no crean que, de hecho, cuando uno se le echa a perder el transformador, uno tiene que ir a lugares muy especializados y decir, mire, tiene que hacer esta bobina y tiene una densidad de 40 vueltas por, no sé, 5 milímetros, etc. Porque uno tiene que tener corrientes muy precisas, con eso hacemos cosas muy útiles para activar nuestros transformadores. Entonces, segundo ejemplo, entonces vamos a hacer una bobina y vamos a tocar simplemente una bobina, es cualquier imagen que tenemos, es simplemente un cable metálico enrollado, muy enrollado. ¿Ok? Sobre el cual obviamente queremos que circule una corriente. Y una vez que circula una corriente, vamos a ver que obviamente ya aprendimos que una línea recta, si circula corriente, crea un campo magnético giratorio. Pregunta, ¿cómo se imaginan que sea el campo magnético en una cosa que la corriente está circulando así como en serio? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Muy bien, muy bien. Así que al interior esperaríamos que el campo magnético sea así. Ahora si uno lo mira al exterior, es así. ¿Ok? ¿Se recuerdan cómo el campo magnético de un imán? Es exactamente el mismo que tiene en amarillo. Así que son imanes. ¿Ok? Ahora, uno lo puede poner de distintas formas. Uno podría hacer un modelo para escribir esto, un modelo físico, uno diría simplemente esto, para adelante no se preocupe, es como tener algo que tiene una corriente circular. Es exactamente eso, como tengo un cilindro que tiene una corriente circular y por lo tanto uno se imagina que el campo magnético es por supuesto lo mismo. ¿Es así? ¿Okay? Y si alguno de ustedes ha visto algunos videos que subí, los últimos que he subido con comentarios, por ejemplo, los aceleradores de partículas, lo que hacemos es esto: tenemos muchas cosas embobinadas y la gracia es que al interior entonces tenemos un campo magnético muy paralelo. Y usamos que sea un campo magnético paralelo, lo usamos para hacer estudio de partículas y cosas así. ¿Okay? Y los transformadores los vamos a usar de otra forma. Vamos a ver que los transformadores esencialmente es un par de bobinas acopladas. ¿Okay? Que hace que el campo magnético de una induzca una propiedad sobre la otra, pero eso lo vamos a estudiar cuando entendamos bien cómo funciona la ley de inducción de Faraday. Pero por ahora una bobina es eso. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarnos cómo sería el campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético? Entonces, para resolver eso, lo que hay que hacer es que tomar un área inteligente. Así que me falta un color. Entonces, para hacer un área inteligente, tengo que, para calcular el campo magnético, vamos a usar un área inteligente. ¿Cuál área? Entonces, si esto está muy enrollado, imagínense si fuera muy largo, el campo magnético como que no se escapa, es como que lo tengo atrapado en el interior. Mientras más largo es, no tiene la posibilidad de darse vuelta, solo se da vuelta en los bordes. Entonces, si lo largo, no se da vuelta. Entonces, voy a tratar de calcular el campo magnético en esta zona de acá. Me doy un área, S, y aplico la ley de circulación que estamos estudiando. Es decir, que tomo esa área S y simplemente aplicamos la ley de circulación. Es decir, la circulación del campo magnético en esa frontera de esa área S debe ser igual a simplemente la corriente que cruza esa área S. ¿Ok? Lo primero es la corriente. Entonces uno dice, ¿pero cuánta corriente pasa por acá? Bueno, cada vez que pasa un cable, pasa un poquito de corriente. O sea, salta una corriente y acá, cada vez que coloco un cable, pasa una corriente. Si coloco dos cables, pasa otra. Pero hay un montón de cables. Entonces pasan todos esos que van intersectando esa área. ¿Ok? ¿Cuántos son? Bueno, uno debería ser algo así como mu0 por la corriente I. ¿Cuántas veces cómo pasa? Y uno dice, ¿pero cuántas veces pasa? Bueno, en la práctica cuando uno compra una bobina, y eso lo pueden hacer, no sé, en San Diego, en muchos lugares pueden comprar bobinas para hacer cosas, lo que uno pide en realidad es el número de vueltas que tiene por longitud. ¿Ok? Ese es el número que uno va a ocupar. Uno le dice, oye, me pasa una bobina que tenga 400.000 vueltas. No, uno le dice
quiero una bobina que tiene una densidad de giro de, no sé, 100 vueltas por milímetro. Uno ocupa esas unidades. ¿Ok? Entonces uno ocupa este N, y después uno ocupa un largo, llamémoslo L, que sería el largo que hay de aquí a acá. ¿Ok? El largo que tiene eso. Entonces, donde N es simplemente densidad de vueltas, densidad, si quieren verlo así, de cables, ok, es decir, si alguien no lo ve claro, es decir, número de vueltas por unidad de longitud. Número de vueltas de cable por unidad de longitud. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien no entiende? ¿Está claro eso? Simplemente me da el número de vueltas. ¿Ok? Por ejemplo, si mi cordón fuera una bobina, yo diría que en mi zapato tengo, no sé, como 6 vueltas en 8 centímetros. ¿Ok? Si es que fuera un cable de este que pasa corriendo. Tan simple como eso. Ahora, logro resolver el otro lado, esta parte de acá. Esta parte de allá la tenemos lista, falta el de acá. Entonces uno dice, ok, ¿cómo modelamos el campo magnético? Tengo que saber cuánto campo magnético tenemos. Entonces, ahora tenemos que modelar el campo magnético. ¿Cómo lo modelamos? Entonces, uno dice, ok, el campo magnético, según lo que veo ahí, parece ser que para el interior es más o menos constante. ¿Ok? La idea de eso es que, como cuando coloco una sola, el campo magnético es así, pero cuando coloco otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, el campo magnético del interior tiende a ser más bien vertical. ¿Ok? Obviamente no es perfectamente vertical, pero lo voy a aproximar por algo vertical, para hacer un pequeño cálculo. ¿Ok? Entonces, voy a suponer, simplemente modelo, voy a suponer que B es al interior, va en la dirección, no le puse dirección, pero porque hago sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué sé yo? Si a este le llamamos Z, entonces, bueno, a la gente gusta colocar X, Y, usa la regla de mano derecha. Ok, entonces tiene que ser la regla, en la dirección sería en X, Y. En principio, podríamos colocar un campo magnético que depende de la altura. Es horizontal y podría depender de la altura. Eso es lo único que no sabemos. Sabemos que va vertical, pero no sabemos si cambia o no con la altura. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Y eso sería dentro. O sea, que me falta colocar lo importante, colocar dentro de la bobina. Dentro. Y fuera de la bobina, bueno, si la bobina fuera infinitos cables, es 0. Si la bobina es finita, es pequeñito. Así que voy a suponer que la práctica es pequeñito. Así que lo voy a aproximar por 0 fuera. ¿Ok? Es decir, que el campo magnético esencialmente está concentrado al interior. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. De todas maneras, uno dice, pero es que en un imán veo campo magnético. Sí, pero y es que muy justo en la superficie hay muy pocas líneas de campo. En realidad el campo magnético está muy concentrado al interior y hacia afuera se abre. Por lo tanto, hay muy poco campo magnético acá. ¿Ok? Voy a usar eso como aproximación. Es una aproximación, ¿no? Pero funciona bastante bien para las bobinas, por eso lo vamos a hacer. También las bobinas, no les dije, a los ingenieros les gusta llamarlas selenoides, porque son especies de cosas que dan vueltas. ¿Ok? Ese es el nombre que les gusta llamar más que bobina. ¿Ok? Bueno, son dos nombres, son simplemente la misma palabra, la misma cosa. Entonces, si el campo magnético es así, ocupo mi ley de simplemente circulación, entonces esta integral de camino la debería separar en una integral que es la que recorre por arriba. Después le sumo una integral de camino que baja. Después le sumo una integral de camino que es horizontal. Y después le sumo una integral de camino que es para arriba. ¿Ok? Eso es equivalente a una que está cerrada. Simplemente lo que estoy haciendo es recorrer el camino así. ¿Ok? ¿Sí? Y si hago eso, entonces lo que voy a concluir es que la de arriba, que es la parte que va hacia allá, es 0 porque les dije que el campo es muy pequeño ahí. La que baja, por mi hipótesis, el B y el BL son ortogonales, así que es 0. ¿Ok? También es 0 porque la que baja, estoy subiendo el campo horizontal. ¿Ok? La que baja hacia arriba, esta última también es 0, así que la única que me queda es esta.
Esta, según esto, debería ser simplemente BZ integral en X de X unitario por DX. Ese sería el DX. Y fíjense que eso es muy fácil, porque eso que me queda simplemente, eso vale BZ por X vale 1, y me queda el DL, y el DX me dice que la longitud de esto que está acá, dije que eso era de 0 a L, así que me queda L. Y eso es igual a la corriente, que era mu0 por la corriente, por la densidad de vueltas que tengo por el largo. L. Y con esto, ¿qué concluyo? Bueno, lo L se cancela, y concluyo entonces que el B de Z en realidad no depende de Z, nada depende de Z, y lo que concluyo es que el campo magnético al interior de una bobina es constante, no depende de la altura. Esa es la primera cosa interesante, y eso es verdad, sí pasa muy interesante. Eso nos dice que el B al interior de una bobina, y al exterior vale 0, vamos a concluir que en realidad es una constante que vale simplemente mu0, la corriente que está pasando por la densidad de vueltas por unidad de longitud, y eso es la dirección horizontal. Eso es lo que me dice la circulación, sin calcular nada. Entonces me enseña a que el campo magnético, o sea, cada vez que tenga una bobina, como las que les mostré, es decir, esencialmente lo que alguien tiene cuando me dice tengo un cable y estoy así, lo que va a concluir es que el campo magnético del exterior es constante, no depende de la altura, y vale simplemente, tiene que ver con la densidad de vueltas. Es decir, que cuando yo voy, le digo a una persona, me tiene que reparar mi transformador, y lo único que le tengo que decir a la persona, el I me lo va a la corriente del circuito eléctrico, eso no lo puedo cambiar, pero el N es el que puedo cambiar. ¿Ok? Y el mu0 lo vamos a cambiar en el futuro, porque vamos a tener una propiedad equivalente a la polarización, que es que el material al interior se magnetice. Y de hecho, cuando se arma un imán, van a ver que hay cosas al interior que tienen olores muy extraños, que son resinas o gomas, y lo que tienen es que son materiales que se magnetizan fácilmente. ¿Ok? También hay otros que tienen cosas metálicas. ¿Ok? ¿Sí? Como ferritas, cosas así. ¿Sí? Y es porque uno coloca un material para que este sea un mu, y no un 0, igual como antes teníamos un epsilon, y no un epsilon que aguanta de la capacidad de polarización. Y el N es lo que simplemente va a importar. Entonces, cuando se me echa a perder un transformador, o lo quiero reparar, tengo que ir a este lugar y decirle, mire, dele tantas vueltas, y con eso me asegura que el campo magnético del exterior es exactamente el que necesito para que me funcione bien. ¿Ok? Es así como lo usamos. ¿Ok? Por ahora parece un juguete, pero vuelvo a insistir, todos los transformadores, todos son bobinas. No hay ninguno que no sea una bobina. Todos son bobinas. ¿Ok? Así que son útiles en este aspecto. Y vamos a hacer un tercer ejemplo, porque este parece ser medio trivial, pero el último ejemplo que voy a hacer es algo que, bueno, no sé si lo voy a alcanzar a ver al fin del curso. Es muy útil, lo llamamos líneas de transmisión, pero que son para transmitir onda electromagnética. Son algo así como un canal que lleva la luz o la onda a través de sus casas, que seguramente muchos de ustedes los deben conocer. Se ocupan seguramente, a veces algunos tienen internet así, pero la mayoría sí que usan cable, o sea, televisan por cable. Se van a dar cuenta que tienen una cosa que llamamos cables coaxiales. No sé si los han visto. ¿No? ¿No conocen los cables coaxiales? Sí, pregúntale a yo con un cable coaxial. Una duda de la anterior. Sí, sí, pregunta. ¿Por qué se anulaba el campo al exterior? que iba hacia... No, ese en teoría no se anula. Lo que pasa es que acá están todas las líneas apegadas. Y cuando abres la bobina, estas se cierran así. Entonces aquí hay muy pocas líneas. Las líneas, la suma de estas líneas te lleva al campo magnético. Hay muy poquitas líneas que llegan acá. ¿Okay? Ese es como el argumento con las manos. Aquí están concentradas las líneas. ¿Ok? ¿Puedes Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es otro ejemplo, que es un cable coaxial. Se los describo y se los muestro inmediatamente, pero seguramente si han visto el cable, me dicen, ¿por qué vienen estos cables gordos que al medio hay un alambre de cobre, una cosa plástica, y afuera hay una malla metálica? No sé si los han visto. O sea, si usan cables lo van a ver directamente. Pero si no, son cables muy útiles que en el futuro espero explicarles, pero estos cables nos permiten enviar ondas. Son realmente uno perturba y uno ve, igual como esas ondas de sonido o algo así, es una guía de ondas. Uno puede perturbar y la luz se propaga perfectamente, bueno, las ondas electromagnéticas se propagan sin ningún problema en el interior. ¿Okay? Son lo que después descubrimos que hace las fibras ópticas, es decir, que la luz se puede propagar de acuerdo a la forma que uno le coloca. Así que la usamos por cosas muy
Antes lo traje uno, pero en el laboratorio tenemos muchos, pero de todas maneras, si los puedo mostrar, uno, si me dan un segundo, porque volvemos acá, va a aparecer, espero que ahora sí, debería aparecer, y voy a colocar un cable coaxial. Muy fácil, se llama un cable coaxial, quiere decir 220. Ok, ahí tenemos cables coaxiales, veamos imagen de cables coaxiales, son estos están acá. Se fijan, esta es la típica imagen que tenemos. Tenemos un cable y hacia afuera tiene. No sé si se alcanzan a ver todo, ahí tenemos un cable coaxial. ¿Okay? Son los cables que usamos para, por ejemplo, conectar, no sé, muchos aparatos, digamos, o televisión, o juegos como Wii, o PlayStation, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gracia que tiene es que nos permiten transmitir. Entonces, lo que va a calcular nos permiten cuando hay campos que varían el tiempo. Pero nosotros vamos a hacer un ejemplo un poquito más simple, que va a ser simplemente volver. El problema que quiero resolver ahora es simplemente calcular el campo magnético al interior de un cable coaxial que circula corriente. En la práctica la corriente es alterna y eso me permite que haya ondas estacionarias, todas esas ondas que aprendieron por ahí en una cosa eléctrica lo usamos para ese tipo de cables. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, otro ejemplo más de esta cable coaxial. Es simplemente tomar un cilindro, que es un conductor, hay un material aislante y hay otro cilindro. ¿Okay? En los verdaderos cables coaxiales, para que sean flexibles, pero no tanto, lo que hacemos es que el cilindro va hasta el centro, utilizando un cable de cobre grueso, para que no sea tan flexible, y la parte externa no podríamos colocar una superficie de cobre, porque sería muy fácil romperla. Colocamos una malla metálica. ¿Okay? Y por eso son flexibles en cierto modo. Entonces, lo que hacemos es que al interior del cable circula una corriente I, al exterior del cable hay una corriente I que va en la otra dirección. Eso es lo que es un cable coaxial. Entonces, por el medio circula una corriente, por el cilindro exterior circula otra corriente, y entre medio hay un material aislante, típicamente un plástico. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, quiero saber cómo es el campo magnético en todo el espacio. ¿Ok? Entonces, este problema con ley de Gauss, con ley de circulación, es muy simple porque tiene simetría. Si tiene simetría es fácil. Si no tiene simetría hay que usar ecuación integral. ¿Ok? Esa es la misma regla. Entonces, ¿cómo resolvemos el campo magnético de un cable coaxial? Bueno, lo que hay que hacer es simplemente ocupar la de circulación, tomar áreas apropiadas y obviamente con eso deberíamos ser capaces, haciendo un buen alza, capaz de conocer cómo es completamente el campo magnético en todo el espacio. Vamos a ver que este ejemplo es muy simple. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como hay muchas corrientes, en este caso hay que tomar distintas áreas. Lo primero deberíamos decir que este, por ejemplo, el cilindro interior tiene un radio A, este cilindro exterior tiene un radio B. ¿Ok? Y entonces tenemos que tomar distintas áreas que nos den las distintas regiones del campo magnético. Así que la primera que voy a tomar va a ser, voy a asumir obviamente también que las corrientes son uniformes. Voy a tomar un área chiquitita, ¿okay? Que sea más pequeña que A. Entonces tomamos áreas, por supuesto, por simetría, consideramos áreas circulares, consideramos áreas circulares de diferentes radios. Entonces, primero, ¿cuál tomamos primero? Tomamos que el radio, por ejemplo, sea menor que A. Es decir, que tomamos un área como la que está acá en amarillo, una pequeñita. ¿Ok? Tomamos una pequeña área, o si quieren la represento acá, una pequeña área acá. Si hacemos eso, entonces, obviamente por simetría ya sabemos que el B tiene que ser tangencial. Ya estamos acostumbrados, ya no es extraño. El B tiene que ser tangencial, así que este integral de acá, si tomo un área menor que A, es simplemente mi alza va a ser que es B de R, en la dirección phi unitario, elemento de integración es R, ¿ok? Por de phi en la dirección phi unitaria. mu0 por la corriente que circula sobre este pequeño elemento que está acá. Como es más chico que el área, va a circular menos corriente. ¿Cuánta corriente va a circular? Bueno, tiene que ser igual a la corriente que circula sobre todo el área y proporcional a si supongo que es uniforme, proporcional a la fracción de área que estoy tomando en cuenta. ¿Cuál sería la fracción de área? Bueno, esa área que está ahí vale
pi por r cuadrado y dividido por el área total. Eso me da la fracción de área que estoy considerando. Si es uniforme, entonces puedo usar esa fórmula que está ahí. Eso me dice que la corriente que circula por esta zona amarilla va a ser esa proporción. Si R es igual a A, pasa toda la corriente. Si R es más chica, pasará la fracción que corresponde. ¿Ok? Simplemente porque supongo que es uniforme. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Está bien para todos? ¿Está bien en casa también? ¿Es claro? ¿Es uniforme? ¿Puedo usar esa relación? Sí, profe, se entiende. Ok. Y entonces, fíjense que ahora, bueno, de acá es muy fácil, R por R le vale 1. Integro entre 0 y 2pi. Vamos a hacer una desgracia que algo no. Entonces nos queda que por un lado vale B de R por R por 2pi, y al otro lado vale, si quieren, 0 por pi partido por, en este caso nos queda R partido por el radio al cuadrado, R cuadrado partido por A al cuadrado. Por lo tanto, concluimos que el campo magnético al interior del cilindro, vale simplemente 0 por I partido por 2pi por A cuadrado por R. Y en la dirección phi unitario para R menor que A. Ese es el primer resultado que tenemos. El campo magnético va lineal. Lineal. ¿Ok? Ahora, eso es lineal, al interior. Ahora uno se tiene que preguntar qué pasa si el radio, por ejemplo, está entre medio de los dos radios, es decir, que es mayor que A y menor que B. Es decir, como el cilindro, y ahora escogemos un área que está por acá. ¿Ok? Ya lo resolví al interior, lineal. Ahora lo resuelvo al exterior. Pero si usamos la misma lógica, usamos de nuevo la circulación, nos queda entonces esto es ds dB por dl igual a 0 por j por ds. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Mismo answer. Obviamente tiene la misma simetría. B, entonces integramos de 0 a 2pi, de B de R por R, phi unitario, de R, de phi por phi unitario, y es igual a la corriente que circula. Pero si el área es más grande que A, ¿cuánta corriente está pasando el área que está en amarillo? ¿Cuánta corriente pasa si esto es I? ¿Cuánta corriente pasa sobre esta área en amarillo? I. Tan simple como eso. Así que muy bien. Así que nos queda que es 0 por I. Y entonces acá de nuevo nos queda esto por esto vale 1. Entonces nos da 2pi, porque nada depende de phi, 2pi por BDR, por BDR, ahí, igual a 0 por I. Y por lo tanto concluimos que el campo magnético entre A y B vale simplemente 0 por I partido por 2pi R en la dirección phi unitaria. Y ya lo sabíamos, eso es el campo magnético de un hilo que tenía corriente. Fuera de él, ve que el campo magnético decae como el inverso de la distancia. ¿Ok? Dentro de él, ve que el campo magnético crece con la distancia. Entonces va lineal, una vez que salgo, decaigo con el inverso. Y ahora solo me faltaría calcular qué pasa cuando estamos afuera. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando está afuera? Y ahí tengo todo el espacio. Cubrí al interior, entre medio y todo el exterior. ¿Ok? Solo me falta calcular eso y ahí tengo un campo magnético total. Y ven entonces cómo esta ley de circulación nos permite calcular, es muy simple, si tengo una buena intuición como el campo magnético, un buen answer, y después tengo que tener cuidado con la corriente y voy a calcular. ¿Ok? Si no, tengo que hacer esas integrales para entender. ¿Sí? ¿Entre hay una corriente hacia abajo? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo consideramos? Porque la circulación solo toma en cuenta lo que está en el interior. La ley que mostramos, igual que la de Gauss, solo toma en cuenta las cargas del interior. Solo toma en cuenta, lo escribí al principio, o sea, no estaba justo ahí, pero escribí que la ley lo que me dice es que la circulación sobre un área es igual a la corriente que cruza el interior del área. ¿Ok? No toma en cuenta lo que pasa al exterior. Es exactamente igual que Gauss. ¿Ok? Solo toma en cuenta lo que la cruza. ¿Ok? Lo que la cruza, no le. ¿Ok? Así que le da lo mismo lo que pasa afuera. Igual como Gauss le da lo mismo lo que pasaba fuera del área que tomaba en cuenta.
¿Ok? Exactamente la misma analogía, pero ahora es una superficie en vez de un volumen. El radio entre A y B no sería I más algo que va hacia abajo. No, porque entre A y B, el área, ¿cuál es la corriente que cruza esta área? Solo la que está acá. Solo que está acá las cargas que cruzan esa área. No, las áreas de afuera no la afectan. ¿Ok? Ahora, ¿cómo dice? ¿Pero qué pasó? Bueno, lo que pasa es que las de afuera se van a cancelar. Eso es lo interesante de este resultado. Igual como descubrimos la ley de Gauss, lo que pasaba afuera se cancelaba. Esa es la razón profunda. ¿Ok? Hay una pregunta por ahí. ¿Por qué el R no está al cuadrado? ¿En cuál expresión no está al cuadrado? Acá, porque es la circulación. El elemento, acá, yo puse aquí un R sin decirlo, perdón, era B de R y esto es el de R. Yo me equivoqué de escribirlo ahí. El R viene del elemento de integración. No es que el campo magnético se proporciona a la R. El campo magnético vale B de R. ¿Ok? ¿Está claro ahora en casa? La persona me preguntó. ¿Estamos bien? Solo para confirmar. Gracias. Entonces, estamos bien. Entonces, nos queda eso que está ahí. Ahora me falta el exterior y estamos listos. ¿Ok? Pero está claro, es la misma idea. Piénsalo, ya sé que es un poco más difícil, pero el mismo resultado. En realidad, las propiedades del teorema de Gauss y el de circulación, y en realidad uno puede mostrar una propiedad en dimensión n. ¿Ok? Se puede escribir esto lo que llamamos formas diferenciales y el teorema es uno solo. ¿Ok? Simplemente que es como el teorema de Gauss en una superficie. El teorema de Gauss se conoce en un volumen, pero uno puede mostrar que es el mismo teorema en dimensión n. Es una propiedad muy general. Y para demostrarlo en general, bueno, hay que usar unas matemáticas bonitas que llamamos formas diferenciales. ¿Ok? Gauss descubrió unas matemáticas muy, muy bellas que nos permiten hacer este tipo de cosas. Pero para nosotros, como vivimos en 3 más 1, donde 1 es el tiempo, no importa las dimensiones 3, 2, 1 y 0. ¿Ok? Porque hacemos aproximaciones que sean una superficie, una línea o una carga o algo muy fuerte. Entonces me falta un puro pedacito que afuera. Acá está la figura. Bueno, tomamos el área de afuera. Bueno, acá borramos y tomamos el área de afuera. Entonces ahora tomo R mayor que B. Es decir, que la superficie ahora sí toma en cuenta hacia afuera y también te tomar en cuenta las corrientes que están en el casquete de afuera hacia abajo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice eso? Entonces uno dice, bueno, usamos la misma estrategia, nos quedaría que esto debería ser simplemente la circulación de B por dN, pero fíjense, ¿cuánto es la corriente ahora que atraviesa el sistema? ¿Cuánto es la corriente en este caso? Si tenemos hacia arriba y tenemos I hacia abajo. ¿Cuánto es la corriente total? 0, se cancela. Sube y baja. Tanto fluye para arriba como fluye para hacia abajo y luego se cancela. ¿Ok? Así que eso es 0. Y eso es 0 porque al centro va hacia arriba y por fuera hacia abajo. ¿Ok? Y por lo tanto, ahora si hago el mismo análisis, si hago el mismo ANSAT, voy a decir que esto es B de R por el elemento de integración que vale R, el phi unitario por d phi. Entonces voy a encontrar que esto me da que simplemente vale 2pi R por d de R igual a 0. Conclusión, B es 0. ¿Ok? B es 0 porque no hay corriente al otro lado. No me queda otra posibilidad. Y por lo tanto, ahora para resumir el resultado, que lo que pasa en un cable coaxial, vamos a descubrir que entonces usando la ley de circulación, y no hay que pegarnos, se fijan que la gracia de la ley de circulación es que si el problema tiene simetría hay que usarlo, permite calcular muy fácilmente. Pero hay que hacer ANSAT, es la única dificultad. Si uno se equivoca ahí, se equivoca, ese es el único problema. Pero es muy fácil. Si uno tiene duda, lo integra. Si integran este problema, van a descubrir exactamente lo que van a notar ahora, pero después de un montón de páginas. ¿Ok? Eso hace que entonces un problema dure 5 minutos, un problema dure 1 hora, digamos, o más. ¿Okay? Es el camino que uno toma, por supuesto. El resultado es correcto, no depende de cómo uno lo tome, pero obviamente va a depender de cómo uno haga las cosas. Entonces lo que descubrimos es que el B al interior, bueno, al exterior vale 0 cuando R es mayor que B. Al interior descubrimos que era la forma como 0 por I, iba como R partido por 2pi
A cuadrado. Y eso era para R menor que A. Y descubrimos que para R es mayor o igual que A, y aquí debería colocar una desigualdad B, entonces descubrimos que esto iba como mu 0 y partido por 2 pi R. Todos en la dirección phi unitario, bueno, es 0 a lo mismo. Así que si lo grafico, es así. Si lo graficamos entonces, y aquí colocamos A, B, vemos que al principio es lineal. Estamos graficando el módulo, por supuesto, lo único que hay sentido graficar. Después decae como una hipérbola, 1 partido por R, y después se hace 0. Así es el campo magnético. Así que tomo un cable coaxial, el campo magnético dentro de la zona que hay corriente es lineal, en la zona intermedia decae como inverso, y hacia afuera no hay campo magnético. Por eso la gracia de los cables coaxiales, uno cuando está afuera no siente nada. ¿Okay? Y por eso son útiles en nuestras casas, porque si no tendríamos algo que está transmitiendo corriente, sentiríamos radiación. Pero la gracia que tiene es que la estructura nos permite que, de alguna forma, aislamos el campo magnético sobre la zona que está. Y por eso no es muy útil en nuestras vidas cotidianas. Usamos este tipo de cables porque es como que si afuera no está pasando nada. Dejamos adentro lo que queremos tener y fuera no sentimos nada. ¿Okay? Si no, tendríamos radiación. Y eso no es tan bueno tener radiación todo el tiempo. ¿Okay? La gracia que tiene eso es que la elimina. ¿Okay? Hay otra pregunta por ahí que dice, ¿es siempre continuo o solo en este ejemplo? No, en este ejemplo es continuo. En la vida cotidiana no es continuo. En la vida cotidiana es un campo que alterna. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y eso nos permite, y de hecho alterna y va variando. No es periódico. Eso nos permite transmitir información. Por eso lo usamos para los cables de televisión o para los juegos. Transmite en forma muy rápida, muy eficiente, a un pulso y se propaga al interior sin problema. Es como una especie de canal. En vez de transportar agua, transmite ondas electromagnéticas. Por eso lo llamamos guías de onda. Es el nombre técnico que usamos para describir estas guías de onda. Pero el nombre común y corriente, la gente no va digamos, a la casa Roya y dice, oiga, denme una guía de onda, sino que uno dice, denme un cable coaxial. ¿Ok? Lo usamos mucho y espero en el futuro mostrarles que la ecuación que satisface esto es la ecuación de ondas que aprendió en su curso, el primer curso de física. Exactamente en esa época no se lo pudieron enseñar porque no sabían capacidades, inductancia, etcétera, pero es un medio que te permite transmitir ondas. ¿Okay? También los llamamos líneas de transmisión porque nos permiten enviar señales electromagnéticas. Y así por eso que cuando ven televisión, uno envía la señal con una onda electromagnética, le llega a la antena parabólica lo transforma en una señal eléctrica que se transmite hasta el aparato a través de estos cables coaxiales. Y el aparato lo que hace es que lo transforma en otro tipo de señal, que es lo que ven ustedes en la televisión, o lo están viendo ahora en pantalla. ¿Okay? La idea del Wi-Fi es lo mismo, simplemente que las ondas, de acuerdo a la longitud de onda, van decayendo con la distancia. ¿Okay? Los teléfonos, por ejemplo, usamos ondas microondas, pero si alguien saca un teléfono y no hay una antena, digamos, a 500 metros más allá, no sirve para nada. Se cae la señal y no ven nada. ¿Okay? Cuando se nos corta la luz, perdemos el teléfono, típicamente celulares, porque las señales requieren tener estas antenas que amplifican la señal a cada rato. ¿Okay? Y por eso se llaman celulares, no es porque nos guste llamarlos celulares, sino es porque uno toma el espacio y coloca células. Aquí hay una antena, tiene un área, aquí hay otra área, otra área, otra área, y así transmitimos la información. Si quisiéramos transmitir información, lo tendríamos que hacer a través de cables coaxiales, es decir, tener mi teléfono celular y tener un cable muy largo, que si yo llamo a un amigo, le llega el cable y hablamos perfectamente. ¿Okay? Eso eran los cables, supongo cuando fueron pequeños, todos jugaron alguna vez con ese típico teléfono, uno coloca un tarrito y un alambre o un hilo, y la señal se propaga a través de ese medio. Es la misma idea, es el mismo principio, simplemente es la tecnología que cambia. ¿Okay? ¿Cómo? Los teléfonos, tú dices, sí, eso es directamente corriente. Si al interior hay una idea exactamente un cable coaxial, o sea, los teléfonos de domicilio, que cada vez son menores, usan eso, usan los cables para comunicarse. Y por eso cuando hay problemas son los únicos que funcionan. Terremoto y se nos acabaron los teléfonos rápidamente. ¿Okay? Cortes de luz y esos teléfonos siguen funcionando porque tienen su propio sistema de circuito eléctrico. ¿Okay? Así que son antiguos, feos, pero eficientes todavía. Así que todavía los mantenemos por seguridad. ¿Okay? ¿Okay? Probablemente muchas casas aún los tienen. Por eso cuando se corta la luz sigue funcionando. Por eso los aparatos siguen funcionando, sí. Tiene una tecnología más robusta, esa es la palabra correcta, pero seguramente a todos ustedes les encantaría que todo siga funcionando Wi-Fi,
pero no sé, se nos abre un poco, no sé, en este caso nuestro campo magnético y tendríamos problemas, ¿ok? Porque interfería las ondas electromagnéticas que usamos, ¿ok? Así que tiene sus pros y sus contras, pero Oh. nos hemos movido tecnológicamente a usar más bien señales inalámbricas más que señales reales, ¿ok? Pero problema, ¿qué pasa si uno desarrolla, ok, queremos invadir Marte, porque pensamos que quizás vamos a tener problemas tarde o temprano, ¿ok? Queremos invadir otros planetas solo porque pensamos que queremos, digamos, salvar nuestra especie. Pero ¿cómo nos vamos a comunicar entre medio? No es llegar y comunicarse, hay que hacer comunicación en el espacio vacío, o más vacío, nunca está vacío, pero más vacío. Es un problema difícil, y no es fácil cómo nos comunicamos con nuestras sondas, o cómo comunico dos estaciones espaciales, porque no puedo llegar y colocar un cable entre medio. ¿Ok? Y ya no es tan fácil como uno envía una señal. Cuando envía una señal, imagínense en el caso del agua, yo la golpeo y aparece un frente circular que se propaga. La energía se propaga en todas las direcciones. Y por lo tanto, en esta dirección de acá le llega muy poca energía comparado a toda la otra energía que se diluye en el espacio. En el volumen es peor todavía. Entonces, hay un montón de problemas de cómo comunicarnos, digamos, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que pensar otras tecnologías que no sean este tipo de cargas. Todavía no está resuelto el problema. Okay, así que cuando uno viaja es problemático porque a ratos uno queda aislado, porque queda sin comunicación. Y no es lo mismo, digamos, que, bueno, salgo el camino, digamos, yo no puedo hacer eso. Okay? Así que tiene un montón de cosas interesantes, retos tecnológicos que hay que ir aprendiendo. Y son ejemplos muy simples que nos pueden permitir entender y cómo desarrollar mejores cosas. ¿Okay? ¿Estamos claros todos? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces vamos a dejar estos ejemplos ahí. Y ahora nos vamos a mover a introducir algo que es uno de los campos magnéticos, que es lo que llamamos el potencial vector. Lo que ven ahora sí. Eso se puede hacer, esta vez no me voy a equivocar. Me quedan 3 minutos, así que lo voy a usar con el mayor cuidado. Entonces, y voy a dejar de usar colores para que no me reten tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a introducir lo que llamamos potencial vector. Este es un concepto muy inesperado y va un poco a removernos un poco, yo diría, nuestra visión de las cosas. Hasta ahora todo lo que han aprendido es que existe un potencial escalar, pero vamos a ver que los campos magnéticos por primera vez nos va a romper esta imagen, nos va a tener una nueva cosa que es algo vectorial que tiene propiedades muy distintas a la energía. ¿Ok? ¿De qué se trata? La idea es muy simple, uno dice, mira, el campo magnético satisface dos leyes, divergencia V igual a 0 y tiene rotor dP igual a un 0J. Esa hasta ahora nuestra ley es fácil. De la primera uno se pregunta, ¿qué cosa tiene divergencia cero siempre? Igual como antes teníamos que cuando el rotor del campo eléctrico era cero, concluimos que el rotor venía del gradiente de una energía, de un gradiente de un potencial, y ahí construimos el potencial eléctrico. Pero ahora es al revés. Ahora es la divergencia siempre cero, y por lo tanto uno se pregunta, ¿qué cosa siempre tiene divergencia cero? La cosa más general. B obviamente constante cero, pero ese es un caso muy particular. Uno va a concluir que la cosa más general que tiene siempre divergencia cero es que B venga no de un gradiente, sino de un rotor. Entonces viene de algo extraño que ahora es por primera vez una cantidad vectorial y no escalar. Vamos a descubrir que los campos magnéticos no tienen un escalar, sino que tienen un vector. Y va a tener propiedades muy extrañas, muy distintas. Vamos a ver que nuestro concepto de energía potencial aquí empieza a hacerse agua, porque por primera vez tenemos algo que es vectorial y no escalar. ¿Ok? Y sí tiene sentido, y va a tener mucho sentido. Entonces tenemos este potencial que, bueno, primero que nada, ¿qué tiene unidades? Esto es lo que llamamos potencial vectorial. Esto tiene unidades de campo magnético dividida por longitud, así que tiene unidades, si quieren, de campo magnético, así que esto es Tesla. Y para que cancele esto acá, tiene que ser Tesla, para que esto tiene longitud, tiene que tener Tesla por metro. ¿Ok? Tiene unidad de campo magnético por metro, primera cosa. ¿Ok? Así que tenemos eso que está ahí. Ahora uno se pregunta, pero ¿y cuál es la ecuación que satisface este A para poder calcularlo? Vamos a tratar de calcularlo. Entonces uno dice, bueno, la ecuación que debe satisfacer es, ok, o no, antes de colocar la ecuación, lo primero les voy a decir algo inesperado. Ok, solo voy a terminar con esta idea para que sea más interesante. O sea, cualquier rotor de A satisface divergencia de igual a 0, ¿están de acuerdo? Cualquiera. Antes cuando teníamos la energía, fíjense, teníamos una cosa entretenida. Habían aprendido que la energía más una cantidad constante da lo mismo, es la misma energía. Lo que importa es diferencia de energía.
Eso lo aprendieron hace mucho tiempo, están felices, han sido ciencias maravillosas. Pero acá, pregunta, A más una constante, ¿me da el mismo campo magnético? La respuesta es sí. ¿Por qué? Lo diré, ¿cierto? Pero es peor. A más otro A más un gradiente de cualquier cosa me da el mismo campo magnético. Esto nos va a dar una libertad gigantesca. Por primera vez vamos a tener una libertad que ya no es una constante, es una función entera. ¿Por qué? Porque el rotor de esa cosa que está ahí es el mismo rotor, porque el rotor de la primera parte es el rotor de este, igual al rotor de este, pero el rotor de una divergencia es cero siempre, para cualquier gradiente. El rotor de un gradiente siempre es cero. ¿Y esto qué significa? Quiero terminar con esta idea profunda. Significa que los campos, o el A vector más una función que es un gradiente exacto, tiene esta libertad. Es decir, que antes para calcular la energía teníamos la libertad de escoger el nivel de energía que queríamos. Eso fue lo que aprendieron en sus cursos de mecánica, introducción a la física, etc. Por primera vez vamos a encontrar con algo distinto que nos dice que puedo escoger una función entera que me da las mismas propiedades físicas. Y lo vamos a usar. Esto nos va a permitir usar un montón de propiedades, nos va a permitir calcular los campos magnéticos de forma más fácil, porque voy a escoger funciones que sean útiles para que sea más simple. ¿Ok? En realidad esto, fíjense, me permite tener una libertad, la llamamos, en español hablamos de calibración, en inglés hablamos de gauge, nos permite tener una libertad de gauge que nos permite escoger en forma la más útil el A para poder hacer cosas. ¿Okay? Y nos permite hacer un montón de cosas que son increíbles. Esta libertad realmente nos va a dar mucha libertad, más de lo que se imagina, pero es nueva, hay que aprender cómo usarla. Así que vamos a hablar de esta libertad que vamos a llamar, vuelvo a insistir, de calibración, o en inglés la llamamos de gauge. ¿Okay? Que nos permite entonces definir cosas. Va a ser muy útil sobre todo para estudiar ondas, para estudiar problemas estáticos. Entonces voy a usar esta libertad para que sea más fácil. Lo vamos a usar. ¿Okay? Así que antes uno decía las constantes, no sirven para nada, pero cuando es una función, eso sí que nos puede dar utilidad y lo vamos a usar. Pero es extraño, vamos después a preguntarnos cómo es la energía, etcétera, etcétera, y aparece la energía externa. ¿Okay? Vamos a ver que es muy importante, simplemente que, bueno, nos va a mover un poco nuestra visión de lo que es el potencial. Nada más. ¿Ok? ¿Estamos bien? No sé si hay más preguntas o estamos claros en casa. ¿Estamos bien en casa? Estamos bien. Ok, no sé si hay más preguntas, si no, nos vemos la otra semana. ¿Ok? Recuerden, la próxima semana tenemos ejercicio voluntario. ¿Ok? Ya, Muy bien. ya, profe, nos vemos. Luego, cuídense. Chao, chao. Chao.